Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Buenas ¿Cómo tardes. están? Hola, buenas tardes. Vamos a ir, son muchos los que están en la sala de espera, así que vamos a ir admitiendo a medida que van entrando, así no después no lo interrumpimos a Nicolás. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo voy a ir contando un poquito a modo de introducción y, este, espera también de las admisiones, que esta es una actividad de la Comisión de Graduados y Graduadas de la carrera de especialización y de la maestría en Derecho Tributario y Financiero de la Facultad de Derecho de UBA. La comisión, bueno, no me presenté, mi nombre es Lucía López Parga, yo estoy a cargo de la comisión. La comisión forma parte del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de UBA, este, que tiene diversas comisiones, las cuales organizamos actividades académicas vinculadas a la materia, este, hacemos publicaciones, algunas actividades son virtuales, otras son presenciales, pero todas son abiertas al público, a todo público, así que voy admitiendo, así que siempre, como le decimos, a través de nuestras redes sociales, si nos quieren seguir, está la página del Centro de Estudios y nosotros tenemos de la Comisión de Graduados, a través de las cuales publicamos todas nuestras actividades. Simplemente hay que inscribirse para que luego les llegue el link de acceso, pero eh, todas son libres y gratuitas para todo público y cada una tiene distintos días asignados, por lo tanto la idea es que no tengamos superposiciones, pero por eso mismo sigan las redes, así están al tanto de cada una de las actividades y de las temáticas, cosa de que, bueno, siempre tengan la posibilidad de sumarse a alguna actividad del centro. Eh, a mí me va a acompañar en la moderación Harry Shurik. Eduardo Lauzzi, que es quien iba a moderar, le surgió una cuestión académica que tuvo que dar una clase, bueno, y no pudo, así que acá me acompaña el doctor Shurik, que ya les va a hablar un poquito, él está en la comisión de aduanero, ya les va a contar un poquito sobre la actividad que tiene. Yo quiero agradecer a todas las actividades del centro a todas las autoridades del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario por brindarnos siempre las herramientas y las posibilidades, con el doctor Nicolás Fardini, que bueno, que ahora va a hablar, junto a otros graduados de las carreras, tanto de la especialización como de la maestría. La idea es proponer temas para debatir de actualidad tributaria. Generalmente tratamos temas novedosos, eh, por lo tanto, en buena hora que se sumen. Además, quería avisarles que el Centro de Estudios tiene una revista que es una publicación que se llama de la revista Debates y que tiene distintos tomos con distintas temáticas. La revista Debates es de acceso gratuito y libre a través de la página de la Facultad de Derecho y el último tomo es justamente la tesis de uno de los últimos graduados de la maestría, de Tomás Davidoff, sobre criptomonedas. Así que ya está publicada, se publicó en estos días, y van a ver tanto ese tomo como hay un montón de tomos sobre la temática de todo el centro de estudios, de las diferentes comisiones y las diferentes áreas. Así que bueno, concretamente las invitamos a sumarse a las actividades porque la idea es generar espacios en los cuales podamos debatir, podamos discutir, podamos hacer preguntas y sobre todo siempre poner eh, en tema las cuestiones de derecho tributario y financiero de forma técnica, de forma con personas que manejan y que conocen el tema para poder sentar posiciones de manera fundada y con conocimiento. Y sobre todo, bueno, como hoy nos va a hablar Nicolás,
eh, con jurisprudencia actualizada. Así que bueno, es un honor como venimos yo para ver si esperamos, bueno, Estamos me muy bien, parece que tenemos más de estamos bien, 140 bien, bueno, personas. perfecto. En la sala de espera quedan ahí, pero bueno, ya se van a ir sumando. Eh, te dejo con el doctor Shurik, los dejo, así les cuento un poquito de la próxima actividad de la Comisión de Aduanero y luego con Nicolás. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, agradeciéndole también a las autoridades y a la convocatoria de Lucía para suplir lo mejor posible a nuestro amigo Eduardo Labusi, que por otros motivos académicos no nos puede acompañar hoy en la moderación. Voy a tener el gusto de hacerlo yo. Y me tomo el atrevimiento de simplemente hacerles algunos avisos previos, invitarlos para el próximo jueves 30 de abril. Vamos a tener en la Comisión de Derecho Aduanero, también del Centro de Derecho Financiero y Tributario de la UBA, una jornada muy especial a las 4:30 de la tarde, en donde vamos a abordar el tema de contrabando desde la óptica internacional, con 4 expositores muy importantes: el doctor Andrei Rus, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia de Rumania; la doctora Cristina Guisasola, que es catedrática de la Universidad de Valencia; el doctor Rogelio Cruz Bernet, que es también un académico de México; y el doctor Diego Sisman Quirós, que es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, pero profesor de nuestra casa de estudios. Así que los invitamos a sumarse también. Los links y todo lo demás seguramente les habrán llegado, si no lo tienen, a la agenda completa, al listado de actividades en la agenda de la UBA, Facultad de Derecho. Ahí tienen todas las actividades que realiza la facultad, incluyendo las de naturaleza tributaria. Así que bueno, para empezar un poquito con respecto al tema, en este caso, la verdad que la problemática de la facturación apócrifa es uno de los fenómenos más complejos y relevantes en materia de fiscalización y cumplimiento. Este tipo de práctica implica la utilización de comprobantes que documentan operaciones inexistentes o simuladas, afectando de manera directa la correcta determinación de las obligaciones fiscales. Obviamente que erosionan la base imponible y generan un impacto significativo en la recaudación estatal. También este tema plantea desafíos probatorios tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes. Desde una perspectiva jurídica, la facturación apócrifa no solo se vincula con las infracciones formales, sino que obviamente, dada la magnitud, puede generar consecuencias más gravosas, incluyendo ajustes impositivos, sanciones administrativas y responsabilidades penales en el marco del régimen penal tributario. Por eso la delimitación del error, negligencia y la conducta dolosa por parte del contribuyente exige una especial análisis y es de especial relevancia para determinar la buena fe, para determinar los estándares de diligencia exigibles, y por ello la jurisprudencia ha ido perfilando criterios tratando de equilibrar la potestad fiscalizadora del Estado con la garantía de los contribuyentes. Por eso resulta en este tema fundamental generar espacios de reflexión que permitan abordar académicamente esta temática con un enfoque integral y crítico. En ese sentido, la jornada que hoy nos convoca y nos reúne, tenemos más de 150 personas conectadas, ofrece una oportunidad propicia para profundizar estos aspectos normativos, jurisprudenciales y prácticos sobre todo, y debatir los desafíos actuales y futuros en la materia. Y por eso, con este propósito, vamos a dar paso a la exposición de nuestro especialista invitado, que nos dará una visión experta sobre un tema que es indudablemente de trascendencia en el ámbito tributario argentino. Está con nosotros el doctor Nicolás Ciafardini. Él es abogado con especialización en Derecho Tributario de la UBA y se ha desempeñado como secretario en el Tribunal Fiscal de la Nación, en la vocalía 10, desde el 2015 al 2025. También es docente y autor de distintos artículos sobre la especialidad.
El doctor nos va a hacer un desarrollo del tema de aproximadamente 50 minutos. Si eventualmente quieren hacer alguna pregunta, lo pueden ir haciendo por el chat. Luego, en la medida del tiempo disponible, la efectuaremos al final y también por el chat vamos a pasar el hipervínculo para que a través del Google Form puedan registrar su asistencia y de esa manera recibir el correspondiente certificado. Doctor Ciafardini, la palabra es suya, lo escuchamos. Muchas gracias, Harry. Bueno, muchas gracias, Lu, también. Un saludo para todos. Vamos a ya meternos en el tema y compartir pantalla con la presentación de este tema. No sé si se ve bien ya. Sí, Nico, perfecto. Perfecto. Bueno, como bien lo decía Harry cuando daba la introducción a esta charla, se entiende como factura apócrifa la utilización de una factura o documento equivalente que no representa la realidad económica, sino que la finge. Vamos acá a detenernos en este concepto que es esencial a los fines de las personas que se introducen en el derecho tributario, porque siempre hay, por suerte, nuevos profesionales que exploran el derecho tributario. Y este concepto es claro, es la utilización de una factura que no representa la realidad económica, sino que la finge. Es decir, que hay una simulación en una operación comercial, sea porque el hecho o el acto que representa no existió, o porque habiendo existido, el emisor no es quien lo realizó. Es decir, existe una simulación, ya sea en la operación o en aquella persona que emitió ese documento tachado de falsedad. Este concepto lo sentó el doctor Ricardo Finoquieto en el libro El impuesto al valor agregado. ¿Cuál es el objetivo? También esto Harry lo expresó, de la simulación de las operaciones vía facturas apócrifas. Básicamente bajar la carga tributaria. Esto tiene un doble efecto en el impuesto a las ganancias, que es el cómputo de deducción en el balance impositivo, o sea, de traer de la renta a través del gasto, y en el IVA, tanto los efectos del cómputo del crédito fiscal, es decir, engrosarlo para su neteo posterior con el débito fiscal, como respecto a su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación. Otro ajuste posible es el de salidas no documentadas. Los elementos necesarios para configurar salidas no documentadas que están previstos, el Instituto de Salidas No Documentadas está previsto en el artículo 40 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, decía que los elementos necesarios son la necesaria existencia de una erogación, es decir, una salida de dinero concreta. El fisco comprueba que hubo una salida de dinero, ya sea en efectivo o por cheque. La carencia de documentación de esa erogación o lo que sucede en el caso de las facturas apócrifas, que se encuentre documentada con elementos falsos, es decir, que el fisco reúne una serie de indicios por lo cual entiende que esa erogación es incausada. Y tercero, la presunción iuris tantum. Ante el indicio de una comprobación de una erogación efectivamente realizada y la ausencia de documentación que la respalde o que de existir tenga vicios, se presume la configuración del Instituto de Salidas No Documentadas, que implica que el pagador se transforme en responsable sustituto de ese beneficiario oculto y tenga que ingresar una tasa del 35%, que en definitiva es el 35% que hubiera ganado el beneficiario si hubiera estado identificado. Esta presunción obviamente admite prueba en contrario, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Puntualmente lo que vamos a hacer, estos conceptos los vamos a ir mezclando con jurisprudencia. Respecto puntualmente al crédito fiscal, la Corte Suprema, en autos Ferretti y Félix Eduardo, sentencia del 10 de marzo del 2015, dijo que el artículo 12 de la ley del IVA subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en Ferretti, pues, como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta. Es decir, que básicamente lo que la Corte está diciendo es que para computar ese crédito fiscal necesito
que el vendedor de los bienes o el prestador de servicios haya facturado su débito fiscal o haya ingresado, computado su débito fiscal. En el marco de salidas no documentadas, lo que dijo la Corte en Red Hotelera Iberoamericana, sentencia del 26 de agosto del 2003, es que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que, si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar, al tratarse de actos carentes de sinceridad, a su verdadero beneficiario. Es lo que estábamos diciendo antes. Hay una salida de dinero, esa salida de dinero para el fisco contiene ciertos vicios que tornan a la documentación en inválida y por eso el beneficiario para el fisco está oculto y se realiza este ajuste o se aplica este instituto de salidas no documentadas para reclamarle el 35% para reclamarle el 35% al pagador que le hubiera correspondido al beneficiario real de esta salida de dinero. Esto es importante remarcarlo, es un fallo de la Sala 4 de la Cámara del 19 de diciembre del 2004, CLK-NSA, donde se dijo que si bien el fisco había admitido la deducción de los gastos en el impuesto a las ganancias, ello no resultó contradictorio con el ajuste en IVA por no conocerse al verdadero responsable del débito fiscal. Es decir, que acá la Cámara hace, a mi entender, una buena diferenciación de lo que implica un ajuste en ganancias por salidas, un ajuste en ganancias por facturación apócrifa y un ajuste en IVA por facturación apócrifa. En el caso del IVA, se requiere que el sujeto al cual se le adquiere la mercadería o que presta el servicio esté verdaderamente identificado el ingreso del débito fiscal. En el caso de ganancias, la mecánica del impuesto es distinta, ya que la ley permite y acepta la deducción de gastos cuando se haya probado que estos se efectuaron para mantener y o conservar la ganancia obtenida. En cambio, la ley de IVA impide computar el crédito fiscal cuando no se haya dilucidado quién generó el débito fiscal. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un ajuste por facturas apócrifas en IVA, pero puedo, y que sea confirmado, pero puedo desvirtuar el ajuste en el impuesto a las ganancias si demuestro que ese gasto, que esa salida de dinero, fue para mantener y o conservar la ganancia obtenida. ¿Cómo lo pruebo esto? Bueno, esto lo pruebo con, por ejemplo, una pericia contable en la cual yo pueda probar los costos de mi operatoria comercial. Entonces, si yo tengo un determinado stock y ese determinado stock o esa determinada operatoria sí o sí requiere de compras que no están respaldadas debidamente, pero yo tengo los bienes o hice la obra, entonces ahí voy a poder deducir en el impuesto a las ganancias ese gasto, más no en IVA, porque el fisco va a decir, no, pero la persona a la que vos me intentás respaldar esa adquisición de bienes o prestación de servicio no generó débito fiscal. Es decir que siempre piensen que en materia del impuesto a las ganancias estamos en mejor posición para desvirtuar un ajuste por facturas apócrifas siempre y cuando seleccionemos bien esos medios de prueba, especialmente enfocados en este caso con lo que tiene que ver con costos y en caso de bienes con el stock disponible, en caso de obras con la realización de la obra en sí. Si yo hice una construcción y para eso necesité pintura y demuestro que la obra tiene pintura, que hice determinadas refacciones, bueno, hubo un gasto efectuado en ese sentido. Lo que sucedió, casos recordados hace unos años era, por ejemplo, con lo que tenía que ver con la publicidad de los autos en turismo carretera o en TC2000 y Top Race. Se ajustaba lo que era el IVA y salidas no documentadas porque no estaba dilucidado este beneficiario, pero en ganancias lo que se entendía era
como el auto tenía la publicidad, en definitiva figuraba la publicidad de ese supuesto prestador oculto, entonces se admitía la deducción de ese gasto. Es bueno, una forma en la cual esta cuestión de las facturas apócrifas se bifurca. ¿Cuáles son los criterios del fisco para impugnar operaciones? Acá nos vamos a ir al principio de la cuestión. Durante una inspección, el fisco lo que mira es, o lo que impugna, mejor dicho, es la falta de capacidad económica y financiera de los pretendidos proveedores. Ahora después lo vamos a desagregar todos estos conceptos. Las falencias, sí. Pensé que alguien había manifestado algo. Las falencias documentales, las inconsistencias en el circuito de pago y incumplimientos fiscales y o previsionales de aquellos proveedores pretendidamente apócrifos. Acá hago una digresión, algo que me parece importante decirlo y que a partir de la preparación de esta charla pude advertir. El 23 de enero de este año se publicó una nota en Infobae en la cual se ponía de relevancia un ajuste o una investigación, mejor dicho, en materia de facturación apócrifa de la asociación deportiva más importante del país, por renombre y por cantidad de gente que es fan de ese deporte. Ustedes se imaginan de cuál estoy hablando. Y básicamente en esa publicación, los que están más empapados de lo que es el ejercicio del derecho tributario, me van a entender. Básicamente, esa nota, publicada en Infobae, era un informe final de inspección, es decir, se ponían todas las inconsistencias que tenían esos supuestos proveedores y bueno, de alguna forma se concluía en la apocrificidad de esas operaciones. Creo que como profesionales del derecho tributario este tipo de cosas deben concluir. Yo sé que por ahí en otras, en el ámbito periodístico se dirá, bueno, pero la libertad de expresión y demás. Bueno, pero hay una norma que es el secreto fiscal que debiera impedir que este tipo de cuestiones trasciendan. Como también en este sentido, y no tiene nada lejos que ver con alguna cuestión política, lo mismo cuando sucedió el tema de aquellas personas que impugnaban el aporte extraordinario y solidario para morigerar los efectos de la pandemia, el ACE, donde también se publicaba quiénes eran los famosos que impugnaban la constitucionalidad de la norma que establecía el gravamen. Digo, hay que tratar de este tipo de cosas, decirlas, levantar la mano y no permitir que se estigmatice, porque más allá de esta asociación que tiene su prestigio y tendrá su defensa, se estigmatizaron por ahí determinados proveedores que no se sabe qué va a suceder a lo largo del juicio y por ahí terminan impidiendo su desarrollo comercial o básicamente a partir del desprestigio terminando con su carrera comercial. Entonces, creo que esto vale decirlo, debe ser más prolijo. En algunos casos, evitar la repercusión mediática en pos del secreto fiscal. Dicho esto, y desagregando las cuestiones que tienen que ver con estos criterios del fisco, cuando hablamos de capacidad operativa, ¿a dónde apunta el fisco? Bueno, por ejemplo, a no contar con bienes que hagan suponer capacidad para producir o para prestar servicios. Es decir, si yo tengo una empresa de transporte y no tengo automotores registrados, es complicado que pueda tener esa capacidad operativa para prestar el servicio que invoco. Socios con nivel económico incompatible a la actividad de la empresa. Se han registrado muchas veces en inspecciones del fisco
empresas con actividades declaradas importantes, exuberantes, y cuando iban a buscar a los socios que estaban inscritos en su domicilio, se encontraban con gente de bajos recursos. Por lo tanto, el fisco impugnaba y decía que no coincidía ese nivel económico de los socios para desarrollar las actividades declaradas. Falta de empleados, no tener consumo eléctrico en el domicilio declarado, no localización en domicilio fiscal, sociedades con estrechos vínculos. Esto básicamente lo que hacía son en ajustes en los cuales hay una multiplicidad de proveedores, se detectan las relaciones que tienen determinadas sociedades entre sí, por ejemplo, si tienen el mismo domicilio, si imprimen sus comprobantes electrónicos desde el mismo IP, pueden existir socios y a su vez empresas que terminan siendo parte del mismo ajuste. Bueno, todo esto el fisco lo va armando durante la inspección. Y obviamente el caso de las usinas de facturas apócrifas, que son básicamente empresas interpuestas para generar esta evasión de la que hablaba tanto Harry como yo al inicio de esta charla. Doctor, ¿le puedo hacer una consultita? Sí, la que Perdón por quiera. interrumpir. En el caso, ¿no serían todo presunciones esas cuestiones que chocan con el tema de inocencia fiscal ahora? Porque en realidad todas estas cuestiones de Sí, capacidad después vamos a reactiva, meternos con el tema de inocencia fiscal. bueno, perfecto. Así que ahí en todo caso, por ahí quedará saldado. Si no queda saldado, lo volvemos a charlar. Esto es Perfecto. básicamente los indicios que el fisco utiliza para desarrollar el ajuste, para dictar los actos determinativos en los diversos impuestos que se fueron desarrollando. Utiliza estos indicios y dice, bueno, concluyo que tiene falta de capacidad operativa. En cuanto a la trazabilidad de los pagos, lo que mira el fisco en general son los pagos en efectivo en pugna con la ley antievasión, que establece un monto mínimo para los pagos, un monto máximo, perdón, para pagos en efectivo. Todo lo que esté por arriba de ese monto y se pague en efectivo, el fisco lo impugna. Cuestionamientos en las cadenas de endosos de cheques, ahora eso vamos a ver cómo funciona al momento de resolverse. Beneficiarios de cheques vinculados con la adquirente de bienes o servicios, esto es si el cheque se endosó y lo terminó cobrando, por ejemplo, un empleado de la firma que compró bienes o adquirió servicios. Entonces, si lo adquirió un empleado o el mismo socio terminó cobrando ese cheque, se impugna porque dice, bueno, en definitiva, el dinero volvió a la empresa que había invocado una operación que en definitiva era apócrifa. Finalmente, lo que tiene que ver con falencias en la documentación, cae vencido, facturación que no coincide con la actividad declarada y, por último, incumplimientos fiscales, falta de presentación de declaraciones juradas, saldos a favor recurrentes de parte de estos proveedores pretendidamente apócrifos. ¿Qué dijo la Corte en Stop Car? Este fallo es uno de los más importantes de los últimos 15 años en materia de facturación apócrifa, o es, por lo menos a mí, un fallo que me resulta interesante, porque acá la Corte fue directamente con el tema de la discordancia entre la naturaleza de la actividad declarada y los servicios facturados. Y lo concibió como una anomalía que daba cuenta de la falta de veracidad de las operaciones impugnadas, obviamente diciendo que la actora no había desvirtuado de forma convincente, como tampoco había justificado las circunstancias que habrían justificado la contratación de esos proveedores apócrifos. Esto obviamente fue en 2013, esto ha ido evolucionando, ahora hay, si se quiere, mayor cuidado en cuanto al tema de la declaración en maniobras, ¿no? Cuando hay una real intención de evadir, esto no es tan obsceno. Recuerdo un caso de la Sala B en el 2007, ABH Pesquera, en el cual
bueno, obviamente una pesquera que intentaba respaldar gastos de determinados proveedores, y uno de los proveedores tenía como servicio declarado el de pompas fúnebres. Con lo cual eran situaciones muy obscenas. Ahora lo que existe más allá de que existen ajustes en los cuales existe, valga la redundancia, una discordancia entre la actividad declarada y los servicios facturados, lo que sucede o lo que se ve mucho es anotarse muchas actividades y disímiles entre sí. Con lo cual también el fisco apunta sobre eso actualmente. ¿Qué pasa con lo de la base APOC? Un tema fundamental. Primero, conceptualmente, vamos a este fallo que es viejo, New Choice de la Sala C del Tribunal Fiscal del 20 de noviembre del 2006, pero que nos permite de alguna forma introducirnos a dónde quiero apuntar con esto. Lo que dice básicamente el fallo es que la información que contiene la base APOC corresponde a facturas o documentos equivalentes que por algún motivo fueron calificados apócrifos. Los datos son de carácter meramente informativa con una función preventiva, ya que se han detectado, dice el fallo, casos de facturas o documentos equivalentes que correspondían a firmas totalmente inexistentes, como así también a empresas reales a las que se le pudo haber falsificado la documentación. Agrego, firmas a las que se le incluyó en base a POC y eran reales y eran proveedores reales de bienes o servicios. No solo por estar incluidos en el mencionado padrón puede tenerse la certeza de que las facturas resultan apócrifas, debiendo efectuarse una investigación más exhaustiva para llegar a esta conclusión, verificación que en el caso no se realizó, como tampoco se comprobó la existencia de las facturas cuestionadas. Entonces, básicamente, lo que implica esta base APOC es un registro, claro, sí, en el cual el fisco puede anclarse para realizar un ajuste, pero no puede ser bajo ningún punto el único indicio, y mucho menos puede sustentarse un ajuste de ese tipo en el caso de que esa inclusión en base a POC sea posterior a la celebración de esas operaciones. Es decir, si el pretendido proveedor apócrifo ingresó en base a POC en el 2023 y las operaciones son de 2021, no puede el fisco utilizar ese argumento para imputarle una negligencia o dolo al contribuyente. Esto se ve refrendado en el caso de Stipet, donde la Sala A del Tribunal Fiscal resolvió el 10 de noviembre de 2022 que la mera constatación de que el proveedor se encontraba ingresado en la base APOC no se consideró apta para habilitar al organismo fiscal a prescindir de una investigación lo suficientemente exhaustiva a los fines de lograr adquirir un grado de certeza razonable respecto a la inexistencia de las operaciones cuestionadas. Ahora pasamos al otro lado. ¿Cuál es la perspectiva del contribuyente frente al riesgo de proveedores apócrifos? Esto es antes del acto determinativo, porque vamos a ver que en el acto determinativo juegan otras cuestiones. Pero en el previo, cuando yo opero con un proveedor, ¿cómo me tengo que relacionar? Y bueno, básicamente para evitar los riesgos debo aplicar protocolos en las relaciones comerciales. ¿Cómo es esto de los protocolos? Bueno, esto en realidad es una invención más que nada mía, porque la ley 27401 básicamente no apunta a delitos fiscales, pero los lineamientos otorgados por la Oficina Anticorrupción tienen un apartado en la cual habla de, bueno, cómo son las relaciones con los terceros. Entonces, a partir de eso, lo que de alguna forma elaboré es, bueno, cuáles son las red flags, cuáles son las alertas que tenemos que tener cuando tenemos un negocio y empezamos una relación comercial. ¿Qué es lo que nos puede llevar a un ajuste vinculado con facturación apócrifa? Bueno, escasa o nula experiencia en el sector económico correspondiente, ausencia de datos públicos relevantes sobre la actividad y trayectoria, por ejemplo, no poseer página web, carencia de un domicilio comprobable,
multiplicidad, que era lo que les decía antes, de actividades comerciales de carácter difuso, incompatibles entre sí. Inicio de actividad contemporánea al inicio de la relación comercial, precios extremadamente bajos respecto a presupuestos del mismo rubro, pagos importantes de sumas en efectivo. Hay algunas cuestiones que quedaron mal gramaticalmente, que prometo corregirlas para enviarles el final a ustedes después de este archivo. Pero bueno, básicamente a lo que quiero ir es que como contribuyentes y como adquirentes de bienes o de servicios, necesitamos contar con un legajo de información económica, financiera e impositiva que nos permita llevar una adecuada política de conocimiento y prevención y que incluya un monitoreo durante el desarrollo de la relación comercial. Es decir, yo tengo el legajo y después durante la relación comercial voy controlando cómo el proveedor se va comportando. Porque básicamente lo que estoy haciendo es evitar un riesgo. Estoy haciendo un compliance de mis proveedores para evitar esta cuestión de evitar los ajustes por facturación apócrifa. Esto tiene su complemento también, que es que yo conserve la documentación que me emiten ordenada, que tenga una contabilidad ordenada, y esto se ve reflejado, en este caso que es Serga, Juan y Espíndola Miguel, donde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sentenció el 9 de abril del 2002 que, como indicio negativo, que la actora no había conservado documentación alguna del soporte de las entregas efectuadas. No acreditó el modo en que habían sido canceladas las facturas. Tampoco demostró la correspondencia entre la mercadería inventariada o vendida y la adquirida. Esto es importante para lo que les decía de, rebatir con más elementos el ajuste en ganancias que el ajuste en IVA. Si yo tengo la mercadería inventariada o vendida y tengo una debida correlación con la adquirida, bueno, voy a poder decir que esa mercadería realmente la adquirí. Más allá de que tendré el ajuste en IVA, en ganancias me voy a poder deducir el costo. Se puso de resalto que no importaba si las facturas extrínsecamente eran correctas, dado que nadie puede invocar el derecho a computar un beneficio tributario sobre la base de documentación falsa. Acá lo que se dice es, bueno, vos podés, desde el punto de vista formal, si se quiere, o desde el punto de vista extrínseco, me agarro de lo que dice el fallo, tener un documento que es correcto, pero si ese documento no tiene una correlación con la realidad económica de la operación, o sea, con lo que realmente sucedió, si yo necesitaba esos servicios, si el proveedor tenía la capacidad operativa y financiera correspondiente, no puedo pretender un beneficio, en este caso crédito fiscal o deducción en el impuesto a las ganancias, sobre la base de documentación que en el fondo del asunto es falsa, ¿sí? Pero bueno, acá remarco, y me interesa remarcar, esa cuestión de que hay un compliance con los proveedores, pero también tiene que haber un orden dentro de la empresa que permita de alguna forma probar toda la secuencia relacional con el proveedor pretendidamente apócrifo. Bueno, ¿qué pasa cuando ya viene el ajuste? Cuando tengo el acto determinativo, la vista, mejor dicho, la vista, en donde el fisco me dice, bueno, estos proveedores para mí son apócrifos y bueno, me vas a tener que probar en contra de eso. Bueno, probar básicamente la materialidad de la operación, es decir, que la operación se concretó. Esto es básicamente a través de demostrar o acreditar tanto el circuito de pagos como el circuito de bienes o la prestación del servicio. Sostener el debido respaldo documental, que es lo que les expresaba antes, y acreditar la diligencia en el desarrollo de su relación con el proveedor.
es importante tener en cuenta que para la jurisprudencia en general, acá se cita el fallo Guittard de la Sala 4 del 1 de marzo del 2007, que la carga de la prueba de esto de demostrar la existencia de las operaciones, obviamente está en cabeza del contribuyente. ¿Por qué? Porque se encuentra en mejores condiciones de demostrar la verdad de esas operaciones que invoca. O sea, tiene muchos medios de prueba para decir, bueno, yo realmente esta operación la realicé. Para probar los pagos, para probar su diligencia en la relación con el proveedor, para probar la existencia de ese proveedor. Y concluye este fallo diciendo que las exigencias derivadas del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar en cada caso la veracidad de los hechos en los que se asienta. Es decir, como decía el compañero al momento de efectuar su pregunta, sí, obviamente que el fisco utiliza indicios, a partir de eso ajusta, y ahí es donde viene la chance del contribuyente de rebatir esos indicios utilizados por el fisco al ajustar. Y acá viene otra norma, que es una norma que, por ejemplo, en Destipet se ha dicho que no es vinculante, pero que nos permite, de alguna forma, ver qué es lo que podemos probar, o sea, cuáles son los medios probatorios que tenemos disponibles. Hay medios que van a ver al final lo que les voy a decir, han quedado en desuso, porque bueno, es del 2009, hace 17 años de esto, pero bueno, nos permite tener una idea o una guía para ver qué es lo que podemos probar. Por ejemplo, viene el fisco con su ajuste y podemos probar con una prueba informativa el giro comercial, la capacidad operativa de la empresa. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, oficio a un fisco local para ver si está inscrito supongamos, en ARBA o en AGIP. Puedo oficiar al SECLO para ver si tiene conflictos laborales, o al Poder Judicial para ver qué causas puede llegar a tener. Podemos hablar de ejecuciones fiscales, de juicios laborales también, obviamente a los registros societarios, a compañías de servicios. Puedo decir, bueno, en ese momento puntualmente estaba el tema de dice la resolución, si mal no recuerdo, el tema de los teléfonos. Bueno, si el teléfono a nombre de quién estaba, o la luz del domicilio declarado a nombre de quién estaba. Y también, bueno, obviamente los organismos municipales para constatar habilitaciones. Ya con eso, bueno, tengo un indicio importante para decirle al fisco, al tribunal fiscal o a la Cámara en las determinadas evaluaciones, lo cual yo puedo decir, bueno, hay una capacidad operativa. Si tiene deudas, si tiene habilitación de un local comercial, si tiene, si tributa en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, bueno, no es tan cierta esa falta de capacidad operativa o financiera de la que el fisco me habla. También puedo ofrecer periciales técnicas. Vamos a suponer el caso de realizaciones de obra. Bueno, si los valores de mercado y la facturación existía una concordancia, si los materiales utilizados son propios de una obra como la realizada, si fueron utilizados en cantidades acordes a la misma. En el caso de la pericia contable, bueno, la debida registración de comprobantes, probar trazabilidad de pagos, validar retenciones practicadas. Después con lo de las retenciones nos vamos a meter más, vamos a profundizar. Y bueno, la testimonial, por ejemplo, a los dueños de los inmuebles que surgen como domicilio de las proveedoras para que indiquen si dieron en locación o en comodato el inmueble en cuestión, en qué fecha y a quién. Esa norma habla de una testimonial a las imprentas. Bueno, esto un poco con lo de la facturación electrónica, obviamente ha quedado
relegado. Pero bueno, son todos indicios que nos permiten, o todos medios probatorios que nos permiten de alguna forma acreditar como contribuyentes o contrarrestar, mejor dicho, los ajustes que nos haga el fisco por desconocer operaciones. ¿Por qué es importante ofrecer prueba? Bueno, este fallo es de la semana pasada, Molino Cañuelas, Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde básicamente, ¿qué es lo que había sucedido? El contribuyente ofreció prueba, el tribunal fiscal en su instrucción la denegó, el contribuyente presentó revocatoria con apelación en subsidio, el tribunal denegó esa revocatoria y al llegar a Cámara, el ajuste en el tribunal fiscal se confirmó, el contribuyente dijo, bueno, en definitiva no me dejaron probar, porque yo había ofrecido prueba conducente y el tribunal, por su criterio, me impidió realizar la prueba. ¿Y qué hizo la Cámara? La sentencia nulificó la decisión del TFN por haberse denegado al actor en la etapa de instrucción la posibilidad de ejercer su defensa al rechazar las pruebas ofrecidas, cuando no solo se cuestionaba la capacidad de los proveedores y la existencia de las operaciones efectuadas con ellos, sino también que eso implicaba, obviamente, una restricción a deducir los gastos, el ajuste por salidas no documentadas, y aparte había un aspecto sancionatorio, es decir, Molino Cañuelas tenía una sanción, pesaba una sanción por la confirmación de este ajuste. Se concluyó que todo esto no era una mera discrepancia sobre la valoración de la prueba, sino que directamente se había negado la posibilidad de acreditar una postura defensiva en un contencioso. Y aparte que en sede administrativa también se había denegado y que el tribunal fiscal era la oportunidad de subsanar esta cuestión y no se había cumplido. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que las cuestiones de valoración de la prueba siempre, por lo menos entiendo yo, desde mi experiencia en el tribunal fiscal, y desde lo que uno puede entender en el ejercicio de la profesión, es que, bueno, si deniegan la prueba hay que presentar las revocatorias, no hay que permitir que esas denegatorias de prueba queden firmes o no queden cuestionadas, porque en definitiva estamos consintiendo un obrar que nos puede perjudicar en instancias donde la prueba ya no tenemos esa amplitud probatoria. Entonces me parece importante este fallo para reafirmar esta cuestión y para, bueno, en definitiva, dejar en claro que sigue siendo para la Cámara una cuestión importante esto de que se despliegue debidamente la actividad probatoria en el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, y acá vamos con el órgano decisor. ¿Qué es lo que analiza el Tribunal Fiscal o qué es lo que analiza la Cámara cuando tienen que resolver este tipo de cuestiones? Básicamente debe resolver si el circuito comercial que pretende hacer valer el contribuyente es válido, o bien los indicios utilizados por el fisco son precisos y concordantes para cuestionar la validez de las facturas y la existencia de las operaciones invocadas. El 12 de septiembre del 2023, la Corte Suprema hizo suyos los fundamentos. Sí. Sí, que yo lo busco, si no lo baña la Eugenia lo busco. Ah, una cosa personal. Decía que hizo suyo la Corte el 12 de septiembre del 2023 un dictamen de la Procuración General en autos la segunda ART. Acá se impugnaba la operatoria de la segunda con una empresa de transporte. ¿Y qué dijo la Procuración? La Procuración dijo que las constancias de pago no solo individualizan nominalmente al beneficiario, y acá entra a analizar la ley de cheque y dice, bueno, se emitió con cláusula anual a orden, fue cruzado y con la leyenda para acreditar en cuenta, sino que no existieran dudas sobre la identidad e inscripción de la proveedora pretendidamente apócrifa ante la FIP,
todo lo que hizo concluir en la realidad y sustancia de la operatoria invocada. Esto es el servicio de transporte. Se analizaron una serie de cuestiones, por ejemplo, que esta empresa tenía seguros, ya habíamos dicho lo de los cheques, y obviamente existía una debida diligencia en el caso de la segunda, al momento de operar. También se comprobó que le brindaba servicio a la empresa de transporte a otros aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, todas estas cuestiones fueron analizadas como indicativas de la realidad y sustancia de la operación invocada. O sea que, con el criterio de haberse demostrado la materialidad de la operación, se revocó el acto determinativo del fisco. Acá tenemos otra cuestión, nos vamos para el otro lado. En la Unión de Estructuras, fallo sobre el que vamos a volver después, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones y la Contencioso Administrativo Federal se refirió a un ajuste en salidas no documentadas. Y lo que dijo es, el hecho de que se encontrara acreditado que se libraron cheques por el importe de las operaciones a favor del proveedor y que algunos de ellos hubieran sido depositados en la cuenta bancaria del mismo, es decir, que existía ahí, pareciera existir un circuito en el cual se emitió el cheque y fue depositado en la cuenta del proveedor, para el fallo no fueron aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la firma actora recibió por ellos, ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. Es decir, que en este caso la Sala 2 fue más allá y dijo, sí, hay un circuito formal cumplido, pero para mí no hay causa en la operación, no encuentro el por qué existe este pago. Entonces, lo calificó como carente de sinceridad y dijo que no existía la razón de los beneficios pecuniarios de esta operatoria. Entonces, confirmó, en este caso, el ajuste del Tribunal Fiscal, y bueno, vamos a ver después qué pasa más adelante. En Tres Mulitas, este es un fallo más viejo, este fallo tiene dos particularidades de la sala 1. En primer lugar esta, y en segundo lugar, ahora vamos a abocarnos a esta, pero con respecto a la otra, es que de alguna forma dice, bueno, como existen varios proveedores en la misma situación y con las mismas inconsistencias, yo entiendo válido el proceder del fisco en ajustar. En este caso agrupa todas las irregularidades y lo entiende que exista una multiplicidad de inconsistencias similares entre los proveedores impugnados como otro indicio más para sostener el ajuste. Pero en lo que respecta a los pagos, impugnó la modalidad de entrega de cheques respecto a los cuales ningún proveedor procedió a su cobro, las firmas insertas en los endosos por algunos de los proveedores lucían apócrifas de una simple observación de las firmas sobrantes en las actas de constatación, es decir, no coincidía el endoso con lo que estaba en el expediente administrativo con otras firmas. Algunos de los endosos formalizados se hicieron a favor de personas jurídicas o físicas relacionadas con la empresa actora, esto es lo que les decía antes, que puede cobrarlo un empleado, puede cobrarlo el mismo presidente de la sociedad anónima, en este caso eran personas jurídicas o físicas relacionadas con la empresa actora, y se invocó el pago de las separaciones como atomizado en operaciones bursátiles, dificultando el seguimiento del circuito financiero. En este caso, esta doctrina está más emparentada con seguir el recorrido del cheque hasta el final, y al no constatar realmente cómo se cobró, o quién lo cobró, mejor dicho, se termina invalidando las operaciones invocadas. El 1 de junio del 2025, en el fallo Superville S.A., este fallo tiene la particularidad de que el contribuyente fue muy prolijo, está firme, el fisco desistió, fue muy prolijo el contribuyente para probar todas las cuestiones, todas las impugnaciones que había hecho el fisco. En primer lugar, acreditó el circuito financiero de las operaciones objetadas.
probó el correlato entre las salidas de fondos a través de las transferencias realizadas a los CBU de los proveedores y su correspondiente acreditación. Aportó también las órdenes de pago emitidas por la actora, las retenciones practicadas y la documentación de respaldo, todo lo cual permitió identificar debidamente a los beneficiarios de tales erogaciones. En ese sentido también ofreció y produjo prueba a los bancos para que correlacionaran la cuestión vinculada con las transferencias. Por otro lado, la falta de localización de los proveedores resultó insuficiente para sostener por esa sola razón, el fisco, su argumento principal era ese, la inexistencia de las operaciones máxime cuando se registró actividad ante el organismo recaudador, y además el fisco reconoció del lado del actor la existencia de documentación y la debida registración de las operaciones. ¿Qué es esto de la actividad? Bueno, el contribuyente demostró que en el caso de 2 de los proveedores, creo, habían tenido una anulación del quit y la habían recurrido ante el mismo organismo recaudador. Es decir, que sí, yo estoy, el pretendido proveedor está impugnando una calificación que está haciendo el fisco, ya sea de base a POC, de inclusión en el CIPER o de bloqueo de quit, evidentemente tiene una operatoria comercial y la quiere hacer valer. Entonces, no se puede desconocer eso a los fines de atribuirle a un tercero los efectos de una operatoria que se tilda como inexistente. Entonces, esa actividad realizada y comprobada fue fundamental también para terminar revocando el ajuste. Además, los proveedores estaban incluidos en base a POC, esto se los había dicho hace un ratito, post operaciones celebradas. Todo esto evidenció, aparte había una sentencia penal que no estaba firme, que también validaba las operaciones. Todo ello evidenció que según el criterio de la realidad económica y el orden natural de los negocios, existieron circunstancias que resultaron indicativas de la veracidad de las transacciones realizadas, por lo que se revocó el ajuste. Ahora nos vamos a meter en el criterio de Cámara respecto a un tema discutido, que es el de la capacidad operativa. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones y lo Contencioso Administrativo Federal dijo en Tropini y Salcedo, sentencia del 19 de agosto del 2021, la idea fue en este caso analizar las sentencias del último lustro para tener un panorama más claro y más actualizado para ustedes, en la cual, en esta sentencia, la Sala 1 dijo que las críticas referentes a que las irregularidades detectadas a los proveedores de zona ajena son improcedentes. Es decir, Tropini y Salcedo decían, no, vos me estás imputando determinados incumplimientos fiscales o determinada inexistencia de bienes cuando yo no tengo nada que ver. Es decir, yo contribuyente no sé o no tengo forma o injerencia, mejor dicho, para que mi proveedor presente declaraciones juradas o para que tenga bienes o para que tenga empleados. O sea, no es mi tarea. Y la Sala 1 lo que le dijo fue que las anomalías detectadas no se limitaban a la situación fiscal de los proveedores, es decir, no tenían nada que ver, no solo que ver con el tema de las declaraciones juradas, sino que se relacionaban con la forma en que estos llevaban a cabo su actividad comercial. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, si yo, era lo que les decía como ejemplo, si no tengo ningún automotor registrado y digo que presto un servicio de fletes o que presto un servicio de transporte, en realidad esa anomalía, esa falta de registración, ese bien no registrado, implica una clara forma de vincularme con la actividad comercial que por lo menos está sospechada. Después se podrá probar en contrario, pero ese incumplimiento o esa falta de capacidad operativa para prestar un servicio, en este caso el transporte, o operativa, es decir, por ejemplo, que no tenga habilitación comercial, compro alimentos y no tengo la habilitación comercial. Bueno, entonces, ¿cómo los produzco los alimentos? O el proveedor, ¿cómo los produce? Bueno, es una cuestión que está estrictamente vinculada a un incumplimiento del proveedor, pero también a la forma en la que yo me relaciono. Se supone que, como buen hombre de negocio, yo le tendría que pedir la habilitación comercial o tendría que tener conocimiento de eso. La Sala 2,
en la cachuera, un fallo que ha sido muy ponderado. Es un fallo del 30 de diciembre del 2025, esto era una yerbatera. Tiene un criterio más, si se quiere, más pro contribuyente. En el sentido que dice que no resulta reprochable o cuestionable la conducta asumida por un contribuyente respecto del proveedor observado cuando las irregularidades e inconsistencias detectadas a su respecto por la fiscalización son ajenas al receptor de los bienes y los servicios, acotándose, esta palabra es clave, su obligación a verificar que su proveedor posea quit, que las facturas cuenten con GAI vigente y que no se encuentren incluidos en la base APOC al tiempo de celebración de las operaciones. Esta doctrina, la Sala 2 la ha reiterado en fallos como Petrogar y como las Cortes, en la cual ha, bueno, de alguna forma reafirmado esta idea de que la obligación de los contribuyentes adquirientes de bienes o servicios está acotada a esta verificación de quit, de CAI, y que no estén incluidos en la base APOC. Esto, para respaldarlo, es un fallo de el 26 de abril del 2011 en otra composición de la Sala A, Said Carlos Rodolfo, que no son por sí solos indicios aptos para impugnar las operaciones con el proveedor que no posea bienes registrables, ni presente el alta como empleador, que sus declaraciones juradas arrojen constantemente saldo a su favor, ni cumplir con las presentaciones en el impuesto a las ganancias. Todos ellos resultan insuficientes para convalidar la conclusión de que las operaciones celebradas carecen de veracidad por presentar las mismas múltiples irregularidades, pues de manera alguna puede aceptarse que se pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación de control a tipo de obligación delegada o sustitutiva, en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones de la firma proveedora. Básicamente en línea, incluso más extendido con la cachuera, se acota esa obligación de control. Vamos a ver que la Sala 3 es más restrictiva en este sentido. El 19 de agosto del 2025, en Viñas del Campo, S.A., lo que dijo fue que, teniendo en cuenta que el epicentro de la tesis fiscal se basó en la incapacidad de los proveedores objetados para vender los bienes y prestar los servicios facturados, se advierte que las probanzas dirigidas a demostrar los rendimientos de la actora, medidos en kilogramos de uva, vino, mosto, no alcanzaban para desacreditar aquel achaque. Por lo demás, las inscripciones, registraciones y emisiones de documentos no formaron parte del sendero recorrido para rebatir la postura fiscal, dado que precisamente el sustento de esta última estribó en una operatoria de armado y utilización de facturas apócrifas. Básicamente era una usina. Entonces el fisco atacó esa usina y la Cámara lo que dijo es, bueno, en realidad vos me tenías que demostrar que eso no era una usina y no me interesaba el rendimiento que vos tuvieras interno del producto que decías haber adquirido. La Sala 4 se mantiene más o menos en la línea de la Sala 3 y la Sala 1. En Vicentín, sentencia del 26 de marzo del 2026, hace poquito, centró la cuestión debatida en que no se refería a las formalidades de los contribuyentes examinados, sino a la concreta verificación de la aptitud, de la capacidad de los sujetos para disponer de la mercadería que se dija objeto de las respectivas transacciones comerciales y que habrían generado el derecho al cómputo del crédito fiscal reclamado. La actora no logró desvirtuar las conclusiones del fisco relativas a la falta de capacidad operativa y económica de los proveedores impugnados, lo que era el aspecto medular en que se sustentó el ajuste. Entonces, finalizó diciendo que no se requería al contribuyente la demostración del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de sus proveedores, sino la constatación de la efectiva realización de las operaciones invocadas por la contribuyente, cuestionadas por distintas irregularidades y por la falta de capacidad contributiva de aquellos, de los proveedores, que impidió considerarlos como generadores de crédito fiscal. Es decir, básicamente dijo, bueno, no probada la capacidad operativa y económica de los proveedores, yo entiendo que resulta procedente el ajuste. Acá nos vamos a ir del lustro, nos vamos a ir al 3 de abril del 2018, la Sala 5 en Agropecuaria El Sauce. Primero dijo que se había cumplido con las obligaciones formales tendientes a asociarse al cumplimiento de las condiciones de emisión de las facturas, quítica y vigentes, y que no se encontraba incluida en la base de proveedores apócrifos. Asimismo, el organismo en el ajuste no cuestiona la validez del método de pago.
Los agravios planteados por el fisco en orden a que el proveedor no tendría la capacidad operativa necesaria para prestar el servicio facturado, que era el de empaque de limones, maquinarias o bien no acreditar haber celebrado los contratos de arriendo, no se compadece con la actividad comprometida por ese sujeto al prestar el servicio. Básicamente lo que dijo la Cámara fue, si Agropecuaria El Sauce realiza el empaque, ¿para qué necesita inmuebles propios o para qué necesita maquinarias? Ese empaque lo puede hacer sin tener un inmueble y sin tener maquinarias. Es decir, esa capacidad operativa, con muy buen tino en la sala 5, la vincula a la actividad realizada por el proveedor cuestionado. Finaliza el fallo diciendo que se probó correspondencia entre los volúmenes de limones ingresados a la planta y el volumen total de servicio de cosecha, corte y flete documentado, lo que sumó a haberse contratado un seguro, es clave lo del seguro, ya lo vimos en la segunda y acá vuelve a aparecer, por parte del proveedor para cubrirse los riesgos de la actividad, permitían afirmar que existían serios indicios que las tareas de cosecha y empaque de los limones habían sido prestadas por el proveedor reputado de apócrifo. Esta cuestión de Agropecuaria El Sauce también se ve replicada en Criba, un fallo de la Sala B del Tribunal Fiscal del 7 de agosto del 2024, en donde en uno de los ajustes revocados se expone que la fiscalización no explicó el porqué la falta de personal o de bienes registrables, es decir, el fisco invocó la falta de capacidad operativa, podía considerarse como causa de impugnación de las operaciones facturadas por venta de productos eléctricos. Básicamente dijo que vos no tengas personal, empleados, y que no tengas un coche no tiene nada que ver con que vos en un negocio vendas productos eléctricos o que lo realices sin necesidad de personal o sin una infraestructura determinada. Entonces, atención con esto, la capacidad operativa tiene que estar sí o sí vinculada, cuando el fisco nos habla de capacidad operativa, a la actividad a la que estoy inscripto. Tiene que existir un nexo causal y claro respecto a eso. O por lo menos yo apuntaría a demostrar eso si el fisco hiciera esa valoración e impugnación. Bueno, Doctor lo que tiene que ver con los temas... Sí. Le pedimos si puede ir un poco redondeando la temática por el tiempo, no sé cómo está con... Perfecto, ¿cuánto me queda más o menos? 10 minutos, por ejemplo, bueno, podría vamos ser. A dos cuestiones rapiditas, que alguna va a quedar afuera, pero en lo que es el cómputo de retenciones, vamos a esto puntualmente, el dictamen de la Procuración en Cargill, que es del 23 de marzo del 2023, en el cual estaba fuera de controversia que las operaciones que el fisco había hecho un ajuste por facturación apócrifa, y lo que sucedía era que existían comprobantes de retenciones. Entonces acá se hace una distinción con el fallo de Compañía Argentina de Granos, donde la Corte dijo que no correspondía la repetición hecha en materia de repeticiones, la repetición en concepto de retenciones, porque no se cuestionaba la existencia de las operaciones y nada más estaba en litigio el cómputo del crédito fiscal. En Cargill sí había una impugnación, el contribuyente se quería computar las retenciones y la Cámara se lo había validado, las retenciones obviamente contra el impuesto reclamado, y lo que dijo el dictamen de la Procuración todavía no se resolvió, es que resulta incongruente, por un lado, sostener que no existió la operación de compra de granos, y por otro, afirmar que nació en cabeza del pretenso adquiriente de esos granos la obligación de actuar como agente de retención, quedando así en evidencia que el ingreso al erario de era infundado. O sea, es un enriquecimiento sin causa de parte del fisco para la Procuración. La inexistencia de las operaciones observadas determina que en esta causa nunca habrá un proveedor ficto o oculto que pudiera considerarse con derecho para comparecer por la vía pertinente a fin de demostrar que era quien efectivamente soportó las retenciones y a quien correspondería efectuar la imputación de su pago de acuerdo con las previsiones legales correspondientes. Básicamente, si el fisco habla de que la operación no existió, ¿por qué no me va a permitir computar una retención que fue atribuida a esa operación y que en definitiva fue un ingreso propio que hice en cabeza del proveedor falso? Existen
una postura a favor de la detracción de retenciones en los ajustes por apócrifas, que dice que las retenciones debidamente abonadas y documentadas deben computarse contra la liquidación del impuesto, y la otra postura que dice que siendo que se trata de importes ingresados a nombre y con dinero de un tercero al haber actuado el adquirente como agente de retención, esta carece de legitimación para reclamar con relación a tales sumas. Esta es una postura más restrictiva, habrá que ver qué dice la Corte. El fallo Panza de la semana pasada, el 16 de abril de 2026, lo que sienta la doctrina que en materia de la ley 27743, el blanqueo efectuado en esos términos comprende los ajustes por facturación apócrifa. Y lo que expresa es que el decreto 608 del 2024 no puede establecer que los ajustes por facturas apócrifas quedan fuera de esa regularización. Lo concibe como un exceso reglamentario y reafirma el principio de legalidad, algo que la Corte viene haciendo muy seguido con muy buena inteligencia, en el sentido de reafirmar el principio de legalidad en materia tributaria. Lo mismo sucede con el dictamen de la Procuración en Lobruno Estructuras, que habíamos hablado antes, en el cual concluye la inconstitucionalidad de la RG de AFIP 893 por establecer la obligación del ingreso de salidas no documentadas. Esto cambió con la reforma de la 27430, donde ya sí la ley establece el perfeccionamiento del hecho imponible. Rápidamente, con lo que tiene que ver con inocencia fiscal, las perspectivas, ustedes saben que al plazo de 5 años de prescripción se reduce a 3, según la ley, cuando el contribuyente hubiera cumplido en término con la presentación de la declaración jurada y en su caso hubiera regularizado el saldo resultante, siempre que el organismo recaudador no impugne la declaración jurada presentada por detectar una discrepancia significativa, dice la norma, y después, cuando define esa discrepancia significativa en el artículo agregado a continuación del 56, habla de un incremento de los saldos de impuesto a favor del organismo, en su caso reducción de quebrantos, por el ajuste del fisco no inferior al 15%, habla de la denuncia penal y habla de, sin establecer parámetros, la impugnación realizada por el organismo recaudador con motivo de la utilización de facturas y otros documentos apócrifos. Acá básicamente lo que planteé fueron 2 preguntas. Primero, si la caída de la figura del contribuyente cumplidor, con las consecuencias que ello acarrea y en virtud de la existencia de facturas apócrifas en determinados casos, resulta razonable y si es proporcional. Obviamente que es razonable en casos de usinas de facturas apócrifas, pero ¿qué pasa en casos de cuando los proveedores, el gasto hecho es mínimo? Por ejemplo, la cachuera representaban un importe mínimo, o en el caso que hablamos de criba, donde eran productos eléctricos que representaban un porcentaje mínimo respecto al giro comercial de la empresa, o como en este caso Banco Macro, la sentencia de la Cámara, de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el ajuste por apócrifa se hizo a instancias de empleados infieles que habían dado de alta un proveedor apócrifo, que era una empresa que ellos básicamente habían constituido. Se dio de alta, se comprobó que hubo una administración fraudulenta en sede penal. La sentencia penal por el lado tributario también lo que dijo fue, bueno, no puedo validar el ajuste por facturas apócrifas cuando hay una operación ilícita y comprobada. La Cámara terminó, en virtud de la gravitación de la sentencia penal, revocando el ajuste que había sido confirmado por el Tribunal Fiscal. Entonces, básicamente acá vemos que esta cuestión de que la diferencia significativa esté vinculada con facturación apócrifa, en el caso concreto de esto que les decía, de mínimas operaciones o de vincularse con actos ilícitos que terminan dilucidándose en la alzada, bueno, me resulta injusto y me resulta poco razonable y poco proporcional. Creo que en el caso concreto esta norma tiene algunas
algunas grietas. No me parece lo suficientemente cerrada, esto es derecho y es debatible, como para validar que la simple impugnación por facturas apócrifas permita hacer caer un beneficio. Y cuando se habla de esto de impugnación, y con esto cierro, ¿cómo tiene que ser esa impugnación? Porque la norma habla de impugnación. ¿Esa impugnación qué es? El mero dictado del acto administrativo. Entonces, si yo te determino, ya puedo ir a los 2 periodos, puedo extender la prescripción a 5 años, puedo ir a los 2 periodos que esos 3 años ha caído por la utilización de facturas apócrifas. Bueno, en realidad, la Corte en el viejo régimen de bloqueo fiscal, cuando hablaba de la posibilidad de desbloqueo, el bloqueo fiscal era un régimen por el cual la última declaración jurada gozaba de presunción de legitimidad, entonces el fisco no podía ir más atrás. Vamos a suponer que determinaba que el periodo base era 2000, el último presentado era 2000, fiscalizaba 2000, pero no podía ir al 99 y al 98. La Corte lo que dijo, Michelin, fue que para ir para atrás, básicamente la impugnación del 2000, del periodo base, tenía que estar firme. Con lo cual el acto determinativo no sirve, y si ustedes se fijan en ese fallo, habla de un criterio funcional de la norma, que no se puede entender, termino con esto, que resulta adecuado entender que solo cuando la resolución determinativa correspondiente a ese periodo queda firme, lo mismo traslademos la apócrifa, cuando la impugnación por apócrifas queda firme, es decir, en cámara o en su defecto en corte, se desbloquea para el organismo recaudador la posibilidad de ejercer sus atribuciones respecto a los periodos anteriores no prescriptos. O sea que ahí recién, entiendo yo, cuando la impugnación por apócrifos estuviera firme, el fisco ahí recién podría ir para atrás. O podría desconocer el beneficio de los 3 años y determinar, digamos, hasta 5 años. Tal inteligencia, conciliada con la efectiva limitación que el régimen especial de fiscalización instituido supone para el ente fiscal con respecto a los contribuyentes comprendidos en él, la que cabe razonablemente considerar que se extienda hasta tanto no haya certeza acerca de la procedencia y la impugnación de las declaraciones juradas, en este caso trasladémoslo a apócrifas, hasta que no haya certeza de que esos contribuyentes son apócrifos, cuando encima hemos visto criterios disímiles en cuanto a qué se considera por operación apócrifa y qué no, y de que la determinación practicada se ajuste a derecho. Es decir, que la doctrina de la Corte en materia de otro régimen, que vendría a ser, vamos a decir, un primo, es que esa impugnación tiene que estar firme cuando la norma no alude a eso. Entonces, como eventual defensa, creo que se tiene que tener en cuenta este fallo para sostener la eventual improcedencia de la determinación del fisco sobre periodos anteriores a esos 3 años o sobre la caída del beneficio del contribuyente cumplidor. Bueno, hasta aquí fue todo. Muchísimas gracias, doctor Ciaffardini, por su excelente exposición. Nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, hemos estado muy justos, realmente. Perdón por haberlo interrumpido, doctor, pero estábamos un poco ajustados. Les recordamos que los que necesiten certificado de asistencia pueden completar el formulario que se ha enviado varias veces por el chat, y le cedo la palabra a la doctora Lucía López Parga para que haga el cierre final de las jornadas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nicolás, excelente tu exposición. Ahí te lo están diciendo en el chat, así que no hace falta que yo te lo... Muchas gracias. Se te va la voz, me parece. Está con... Aprovecho por... Sí, creo que tiene algún tipo de... Ahí Sí. está, ¿ahí se me escucha? Ahí está. Ahora sí. Ahora Bueno, sí, Lucía. Aprovecho por invitarlos a la primera reunión de la Comisión de Jóvenes y Estudiantes de Derecho Tributario y Financiero, que es este viernes a las 17 horas en el aula 217 de la facultad.
Así que bueno, los esperamos ahí, van a hablar sobre financiamiento del sistema universitario, va a ser una jornada muy provechosa, así que los esperamos y las esperamos en todas las actividades de la comisión, particularmente extendemos la invitación para este viernes. Yo, Lu, Muchas- prometo una sí, cosa, prometo sí. el archivo, hacerlo en algunas reformas porque había algunos errores de tipeo o algo, te lo vuelvo a mandar para que vos se los mandes a los asistentes. En estos días te lo estoy mandando. Dale, Nico, dale, Sí, dale, sí. apenas lo envíes, yo se los envío, no te preocupes. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.